día de ayer, estábamos analizando. Déjeme ponerle asistencia a Jocelyn Ramos Martínez. Ya tiene asistencia. Bien, entonces, ¿qué fue lo que revisamos en ese México Independiente? Tenemos fechas específicas. Hablemos primero de 1812 con la Constitución de Cádiz. En el artículo 9 decíamos que se establece las condiciones para impartir la instrucción. Ajá. Después decíamos que una vez que se consuma la independencia de México, es decir, alrededor del año 1821 hasta 1843, se lleva a cabo como tal las metas para establecer las políticas educativas o control como tal de la educación. Asimismo, la fundación de las escuelas normales. Ahora, eso es en la independencia, una vez que se consuma la independencia de México. Después hablamos sobre 1843 y la promulgación de las bases orgánicas de la Ley General de Instrucción. Perdón, de la Ley General de Enseñanza. Esta Ley General de Enseñanza decíamos que trae consigo la creación de 2 organismos. ¿Cuáles son estos 2 organismos? La Dirección General de Instrucción Primaria y la de Instrucción Superior. Y por ahí yo les decía, bueno, y entonces la educación media superior o las escuelas preparatorias del nivel como tal, ¿en dónde queda? ¿Entra en la educación primaria o entra en la educación superior? Bueno, hasta ese momento no se tenía definido. Decimos que eso fue en 1843. Asimismo, en ese mismo año y con esa Ley General de Enseñanza, nos damos cuenta que hay un control absoluto por parte del Estado. El Estado va a controlar, decíamos, las cuestiones administrativas, los lineamientos y los métodos de enseñanza que se impartían dependiendo del nivel. Ahora, para 1857, con la Constitución Política, específicamente en el artículo 3, nos dice que se establece ahora que la enseñanza debe de ser libre y la debe de impartir pues una autoridad competente, ¿sí? Entonces, ahí ya habíamos avanzado. Después de eso, de 1857, nos vamos a 1867, 10 años después, en el cual se establece una ley orgánica de instrucción pública. En esta ley orgánica de instrucción pública decimos que se van a mencionar o se van a establecer las características de la enseñanza elemental. Estas son 3. Decimos que la educación debe de ser gratuita, debe de ser obligatoria y debe de estar supervisada por los ayuntamientos. Ahora, si ya habíamos logrado una libertad, digamos, de la educación, pues para 1867 volvemos a darnos cuenta que otra vez esta educación debe de ser supervisada, debe de ser vigilada o bien controlada por este gobierno. Y les decía, incluso pues esto es una característica de los modelos de las escuelas en Francia, porque tenemos mucha influencia, bueno, teníamos mucha influencia, ¿no? Hasta ese momento. Esos son los puntos importantes de ese México independiente. Ahora, hablemos de la restauración de la República y ahí mencionábamos que en ese mismo año de 1867 se le comisiona al doctor Gavino Barreda, pues la misión de analizar la problemática educativa. Asimismo, él, resolviendo pues esta problemática educativa, va a establecer o va a diferenciar como tal los niveles educativos, en lo cual pues ya hace referencia a esta educación preparatoria, ¿no? Ya tiene esta educación preparatoria, por lo cual para un año después, es decir, 1868, va a iniciar el primer ciclo de la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual él va a ser el director.
¿no? Entonces, Gabino Barreras, el director de la Escuela Nacional Preparatoria, inician su primer ciclo escolar en 1868 y este plan de estudios pues iba a tener una duración de 5 años, ¿no? Y decíamos, se iba a ubicar las instalaciones de esta primera escuela en el antiguo colegio de San Ildefonso. Igualmente, Gabino Barrera iba a ser influencia pues para aquellos bachilleratos que provenían de las universidades estatales. Ayer yo les ponía el ejemplo de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, que tiene sus preparatorias. También podemos tener como ejemplo, no sé, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Coahuila, la de Guadalajara, la de Hidalgo, pues todas estas universidades que traen, o bueno, tienen consigo también, pues, preparatorias, ¿no? Fue influencia entonces Gabino Barrera. Y el día de hoy vamos a iniciar con el porfiriato, es el otro apartado que vamos a dar continuidad para comprender estos antecedentes y orígenes de la educación media superior. Pero antes de darle lectura, vamos a hablar de qué era o qué es considerado este porfiriato. Hablemos pues de un contexto histórico. Voy a poner la asistencia que me estaban diciendo por aquí. Israel ya tiene asistencia. Y ahora sí. ¿Qué fue el porfiriato? ¿Ustedes qué recuerdan de esas clases de historia que tuvieron? Bueno, de lo que yo me acuerdo, que creo que es muy poco, es de que Porfiriato se le llama por Porfirio Díaz, el cual fue encargado de estar gobernando lo que sería México. Otra característica se puede dar de que era un militar, y si no estoy mal de las fechas, creo que empezó en 1876 y terminó entre 1910 o 11. Ajá. Sí, muy bien. Gracias, Mariana. ¿Alguien más? Que fue el periodo donde como que llegó como la industria, es decir, todo lo de, toda la maquinaria. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra característica que recuerden de este periodo del porfiriato? Que si no me recuerdo, su duración fue aproximadamente de 30 a 33 años, y de la maquinaria que dijo Monse, principalmente fueron las industrias ferrocarrileras. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Entonces, para ubicar qué era lo que pasaba, este contexto histórico del porfiriato, ya ustedes hicieron, pues, señalaron, perdón, características muy importantes, mencionaban por ahí, pues, por qué se denomina porfiriato. Bien, ya le había dicho Mariana, pues tiene que ver con, en ese momento, el mandatario que era Porfirio Díaz, mencionaba la fecha en la que, pues, él se encuentra en el poder, ¿no? Alrededor, como decía Israel, de 30 a 33 años. Por ahí decía, ¿no? Monse, que pues esta apertura como tal a la industria. Si ya en un primer momento decíamos en la restauración de la República, Benito Juárez empieza con este proyecto de México moderno. Bueno, pues en el porfiriato, sí hay un México moderno, pero ya se ve mejor organizado, ¿no? Bueno, lo que podríamos destacar. Ahora bien, este porfiriato, comandado, pues decimos, por Porfirio Díaz, va a tener igual una característica de corte ideológico. Si ya lo mencionábamos con Gabino Barreda, él era un intelectual que seguía pues esta doctrina, esta ideología de lo que era el positivismo. Porfirio Díaz también era un positivista. Entonces, él consideraba que esta doctrina, que era pues comandada por la ciencia, por la razón, nos iba a llevar como tal al orden, y ayer lo decía, ¿no? Pues este orden y progreso. Gabino Barreda estaba pues desde la trinchera de los intelectuales, ¿no? Desde la educación.
Porfirio Díaz estaba, digamos, desde la trinchera, pues, de gobernar, ¿no? De dirigir, de organizar al país. Entonces, lo que él pretendía era restaurar el orden, un orden que, pues, decíamos, en la restauración de la República, pues ahí buscaban, luchaban que se organizara, Benito Juárez, lo que reformó y demás, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz quería reorganizar la vida en sociedad y esta, pues decimos, es una de las características específicas del positivismo. ¿Cómo iba a reorganizar a la sociedad? Pues él creía y tenía la firme convicción de que lo iba a hacer a través del conocimiento científico. Para él, todo tenía que hacer uso de la razón y todo tenía que hacer uso de la ciencia. En el ámbito educativo vamos a encontrar que se van a dar o van a predominar, perdón, los conocimientos de corte científico. Estos van a estar sobrecargados de información, de disciplina, van a ser, digamos, muy, muy apegados al ámbito científico. Y por ciencia, pues podemos decir las naturales, las biológicas, las físicas, las sociales, ¿no? Entonces, todo tenía que ser conforme a la ciencia. Este porfiriato, entonces, pues muchas veces es muy criticado por la duración que tuvo este mandato, ¿no? Este periodo. Sin embargo, pues también tiene sus cosas buenas, ¿no? Tiene esta reorganización del país, esta industria específicamente, como decía por ahí Israel, pues del ferrocarril, ¿no? Que permite que la economía crezca, este comercio vaya pues avanzando, la comunicación y demás, ¿no? Bueno, estas vías de comunicación. Igualmente, entonces, tiene el porfiriato bases en cuanto a la educación. Esta línea de corte positivista permite que se van a sentar las bases como tal de la educación media superior y de la educación superior. Y que, pues, todavía algunas de ellas siguen muy vigentes, para unas escuelas, ¿no? Ahorita lo menciono. Ahora, esta influencia que tiene Porfirio Díaz sobre el positivismo, pues no es que haya sido de manera espontánea, tiene una razón de ser. Y si ustedes ubican históricamente, pues las condiciones eran muy parecidas en Europa, que es de donde ahí traemos, digamos, todas estas ideas, ¿no? En Europa, específicamente, si hablamos del siglo XVIII, principios del siglo XIX, decimos que aparece un movimiento que va a estar liderado por el uso de la razón y la ciencia. Esta ilustración, este movimiento de las luces y demás, que pretende dejar atrás toda la explicación teológica o metafísica que se tenía hasta ese momento. Esto pues obviamente impulsado por acontecimientos como fue la Revolución Industrial, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, todo eso hace que se esté en búsqueda constante de la razón, de la ciencia, incluso hasta se considera por ahí una etapa de enciclopedismo, ¿no? Que se tenía que aprender mucho, 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 ¿no? Si ya aprendí jurisprudencia, bueno, ahora voy por medicina, o ahora voy por filosofía, ahora voy por la sociología, no sé. El objetivo ahí era, pues, conocer, ¿no? Y aprender, porque eso significaba, pues, el desarrollo de los individuos, ¿no? Era como una de las metas. Y todo, pues, justificarlo a través del método científico. Entonces, toda esta influencia que se tenía en Europa, pues, viene para acá, ¿no? Y lo encontramos, insisto, con estos intelectuales.
Gabino Barreda, Porfirio Díaz, tenemos por ahí a Justo Sierra, Ezequiel Chávez, bueno, hay varios intelectuales en su momento que se van a encargar pues de darle, digamos, segunda a Porfirio Díaz en cuanto a esta idea que tenía de orden y progreso. Bueno, una vez que nosotros ya ubicamos qué era lo que pasaba y cómo era este contexto histórico, ahora sí, centrémonos y enfoquémonos a lo que es este antecedente de la educación media superior. Para esto les voy a pedir, bueno, les voy a compartir la pantalla para la lectura y al voluntario que me lea el primer párrafo del Porfiriato. Ustedes me dicen si ya pueden visualizar la lectura. No. Okay. ¿Ya se ve? No. No, a ver. No, maestra, no se puede ver. Ahí va, creo. ¿Ahora sí? No. No, maestra. No, maestra, todavía no se ve. Ah, No, caray. maestra. Aquí me dice que ya se está presentando. A ver. Deje de compartir y vuelva a compartirla. A ver, vamos a hacerlo. Ya está compartiendo, maestra. Claro. Ok. Ya se Bueno, ve. entonces ahora sí, ¿quién me ayuda por favor con este primer párrafo del Porfiriato? Yo, Por favor. Porfiriato. Durante el Porfiriato se lanzó la convocatoria para celebrar el Congreso Nacional de la Instrucción Pública de 1889 y 1890. Los trabajadores llevados a cabo en este congreso permitieron diagnosticar y definir las políticas educativas que debían aplicarse en este periodo. Al inaugurar el primer Congreso de Instrucción Pública, Joaquín Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Pública, enfatizó que el Estado tenía la convicción de mejorar la educación y que para lograrlo era preciso contar con el marco legal que le permitiera dirigirla y vigilar su desarrollo. Bien, muchas gracias. Bien, entonces decimos que en este Porfiriato vamos a tener, bueno, en este periodo, más bien, vamos a considerar que se lleva a cabo el primer Congreso de Instrucción Pública. Este primer congreso se da en el transcurso del año 1889 a 1890, ¿no? En este primer congreso, ¿qué es de lo que va a tratar o qué es en lo que se va a centrar? Bueno, específicamente en diagnosticar y en definir cuáles eran las políticas educativas que deberían de aplicarse en ese periodo. Ajá, entonces, esto es lo más importante. Para 1889-1890 se lleva a cabo el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública. ¿Qué se trata? Bueno, se van a diagnosticar y se van a definir las políticas educativas. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que vamos a rescatar. Ahora vámonos con el siguiente párrafo. ¿Alguien más, por favor, podría leerlo?
¿No? ¿Lo hacemos por lista o alguien más se ofrece? Yo, maestra. Por favor. la discusión sobre temas educativos no se agotó en el primer congreso, así que durante el segundo Congreso Nacional de Institución Pública, 1890-1891, se retomaron algunos de los temas abordados y se plantearon nuevos cuestionamientos, entre ellos algunos referentes a las escuelas normales, la instrucción preparatoria y las escuelas especiales. Respecto a la instrucción preparatoria se estableció lo siguiente. Hasta aquí. Ahorita me ayudas a darle continuidad. Voy a explicar esta parte, ¿de acuerdo? Si decíamos que para 1889, 1890 se da el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública y que se trataban únicamente temas de diagnosticar y de definir las políticas educativas, bueno, pues para 1890, 1891, se hace otro congreso, un segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública. Pero ahora, en ese segundo congreso, ya no se va a tratar el diagnóstico ni la definición de las políticas educativas. Ahora se va a enfocar como tal a las escuelas normales, a la instrucción preparatoria y a las escuelas especiales, ¿no? Ahora bien, como a nosotros nos compete estudiar pues esta parte del antecedente de la educación media superior, la lectura pues como tal recupera las características que establecen pues a la instrucción preparatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que se estableció en ese segundo Congreso Nacional respecto a la instrucción preparatoria? Son las siguientes características. Ahora sí, ¿me ayuda, por favor, a leer las características? La enseñanza preparatoria debe ser uniforme para todas las carreras. Debe ser uniforme en toda la República. Debe durar 6 años. Debe comenzar por las matemáticas. Debe concluir por la lógica. Consistente esto en la sistematización de los métodos científicos, con entera exclusión de todo concepto teológico o metafísico. Los ramos que la constituyen deberán reservar la máxima extensión que hoy tienen en la Escuela Nacional Preparatoria. Las carreras que exigen estudios de preparatoria, complementos y uniformes son las que se cursan en las escuelas especiales de jurisprudencia y notariado, de medicina y farmacia, de agricultura y veterinaria, y de ingenieros de minas civiles, arquitectos, electricistas, geógrafos y topógrafos. Y dichos estudios no deben hacerse en estas escuelas especiales, sino en la preparatoria. La enseñanza preparatoria debe ser gratuita. Moreno y Cal, 2001. Bien, muchas gracias. Ahora, decíamos, en este segundo congreso, entonces, van a tratar los tópicos, decíamos, de las escuelas normales, de la instrucción preparatoria y de las escuelas especiales. ¿Qué es lo que se trata entonces? ¿Qué es lo que se establece que se va a llevar a cabo a partir de ese año? Decimos que es 1890, 1891. Bueno, son estas siguientes características que su compañera nos leyó. Brevemente vamos a decir, la enseñanza debe de ser uniforme para todas las carreras, toda esta escuela preparatoria. También debe de serlo en toda la República. Ojo, eso lo decían en 1890-91. Y después cada quien agarró su rumbo. Pero, bueno, ya actualmente, otra vez, todo el sistema de bachillerato es uniforme, ¿no? Entonces, en ese momento lo fue. ¿Qué era otra de las características que podemos resaltar? Que debía durar 6 años. ¿Recuerdan en 1868 con el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria cuánto duraba? 5 años, ¿no? Exactamente. Entonces, ya para 1891, pues ya va a durar 6 años.
¿Cómo va a iniciar esta preparación? Va a iniciar por las matemáticas y va a terminar por la lógica. Ajá. También nos dice que todos los estudios de preparatoria deben de ser completos y uniformes, y que aquellos que van a cursar, digamos, carreras que estén inclinadas, por ejemplo, a la jurisprudencia, bueno, al derecho, a la medicina, a la veterinaria, a la geografía, a la ciencia como tal, no sé, de los ingenieros, ¿qué más nos decía por ahí su compañera? Topógrafos y demás, tienen que cursar escuelas especiales. Estas escuelas especiales, bueno, nos habla de que son de estudios de preparatoria. Ya no se van a cursar entonces como anteriormente se hacía, ¿no? Ahora tienen que completar pues un estudio de preparatoria para así llegar a un nivel superior. Antes decíamos, nos vamos de lo elemental o de la escuela, de la instrucción primaria, nos saltábamos a la educación, a la instrucción, perdón, superior. Y decimos, es hasta Gabino Barreda que establece el nivel educativo que es la preparatoria. Es hasta ese momento en que se le da una claridad. Entonces, en este segundo congreso se establece que deben de haber escuelas especiales que se van a enfocar para aquellos que van a dar una continuidad, pues, por ejemplo, para estudios de medicina, de derecho, de geografía, de veterinaria, pues, etcétera, ¿no? Lo que mencionaba ahí. Y otra de las características nuevamente que resalta es que la enseñanza de esta escuela preparatoria debe de ser gratuita. Si bien recuerdan, en 1867 decíamos con la ley orgánica, establecía que la educación debe de contar con 3 características. Ojo, educación elemental, es decir, la primaria. Debe de contar con las características de ser gratuita, de ser obligatoria y de ser vigilada por los ayuntamientos. Bueno, para entonces 1890, 1891, ya la preparatoria también era gratuita o debía ser gratuita. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Ahora, ¿me ayudan por favor con el siguiente párrafo? Aquí empieza, que es en mayo. En mayo de 1890, el Congreso aprobó la iniciativa de ley que facultaba al Ejecutivo a legislar en materia educativa. Posteriormente, se solicitó al Congreso la autorización para que el Ejecutivo pudiera llevar a cabo las reformas que considerara pertinentes en todas las escuelas y grados escolares. Moreno y Calvan, 2001, página 78. Lo anterior quedó plasmado en el decreto del 19 de mayo de 1896. A finales de ese año se expidió la Ley de la Enseñanza Preparatoria en el DF, la cual también ha sido identificada como Plan Chávez, debido a que la comisión encargada de su elaboración estaba encabezada por Ezequiel Chávez, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. Bien, gracias. Entonces, decimos que en mayo de 1890, en donde se daba pues ese segundo congreso, inician con, aprueban una iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley facultaba, digamos, al presidente para poder legislar en materia educativa. También
este presidente o bueno, este poder ejecutivo podía llevar a cabo reformas que considerara pertinentes, ¿no? Y eso es algo que es vigente todavía. Esto va a quedar plasmado entonces en el año de 1896. Entonces, en 1890 se aprueba la iniciativa, pero como tal, queda plasmado hasta 1896, donde se expide la Ley de Enseñanza Preparatoria del Distrito Federal. Bueno, aquí nos da como una acotación, nos dice que también se le puede ubicar como el Plan Chávez. ¿Por qué? Porque estaba encabezado por Ezequiel Chávez. En ese momento, pues, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, si ustedes igual más o menos lo ubican, también una de las escuelas nacionales preparatorias, pues lleva el nombre de este maestro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esta ley de enseñanza preparatoria en el Distrito Federal? Bueno, lo que va a hacer es guiarse nuevamente por una formación científica y humanista. Bueno, ahorita para que démosle continuidad a los párrafos para profundizar un poco más. Entonces, lo importante que vamos a rescatar de este párrafo es la fecha de 1896 que se expide la ley de la enseñanza preparatoria en el Distrito Federal. Bien, continuamos con la lectura. ¿Alguien más que me ayude a leer, por favor? Yo. Ajá. Aunque la propuesta de Chávez guardaba el equilibrio entre la formación científica y la humanística, los cambios efectuados causaron controversia e inconformidad, y en 1901, cuando el doctor Manuel Flores asumió la dirección de la preparatoria, se derogó el Plan Chávez. A ver, permíteme. Sí, hasta ahí. Gracias. Ahora, decimos que otra de las fechas importantes sería 1901. Habían transcurrido de 1896 a 1901 5 años, en los cuales pues se va a derogar como tal ese Plan Chávez o esa ley de enseñanza preparatoria. Yo les decía hace un momento porque, bueno, tenía pues una visión en que la escuela preparatoria debía de tener una formación científica y humanística, perdón. Ahora, en ese periodo que decimos que es en 1901, se va a derogar ese Plan Chávez y se va a cambiar para que la educación o la enseñanza preparatoria sirva como medio de instrucción, pero para lograr una educación física, intelectual y moral. Ahora, yo les decía, bueno, estos intelectuales pues estaban muy concentrados en el desarrollo de la razón, de la ciencia, ¿no? Entonces, para ellos era importante pues esta formación científica y humanística. Pero entonces ahí también dicen, no, pero no solamente es esto necesario, también se requiere que exista una educación física, es decir, este condicionamiento, y que también se dé esta educación intelectual y además moral, ¿no? Entonces, por eso se deroga como tal esta idea o esta iniciativa que se tenía de una formación meramente científica y humanística. Ahora vamos con el siguiente apartado. Bueno, lo que rescatamos de este apartado es que en el año 1901, en el artículo 2, se establece que la instrucción de los alumnos debe de ser física, intelectual y moral. Bien. ¿Me ayudan con el siguiente párrafo, por favor?
¿No? Yo, ¿Alguien? pero ¿cuál es? Empieza de este modo. De este modo se regresó a los ciclos anuales y el plan de estudios se alarga a 6 años. En el artículo segundo de la ley de 1901 se determina que la enseñanza preparatoria se usará como medio de instrucción de los alumnos para lograr su educación física, intelectual y moral. Al reorganizar la instrucción preparatoria, parecía que el Estado mexicano concretaría su intervención en los distintos niveles y tipos educativos. A finales del siglo XIX, el número de escuelas preparatorias se incrementó notablemente. En 1878 había 59 escuelas en total, mientras que para 1900 ya sumaban 77. Bien, Moreno gracias. Bank. Ahora, De nada. de aquí, ok. De aquí, lo único que vamos a rescatar, bueno, ya habíamos dicho, la fecha de 1901, con el artículo segundo, decíamos, de la ley de enseñanza preparatoria. Lo que ya habíamos mencionado, pues solamente que los alumnos se instruyeran en esta educación física, intelectual y moral. Asimismo, decimos que el plan de estudios regresa a 6 años. Bueno, esto ya se había establecido en el segundo congreso, ¿no? Entonces ya estaba como de más aquí mencionarlo. Igualmente, decimos que estas escuelas preparatorias empiezan a tener empiezan a tener un notable crecimiento. Comenzamos, por ejemplo, con la primera que decíamos que era que aparece en 1868, la Escuela Nacional Preparatoria, y de ahí a aquellos bachilleratos de las universidades estatales. Entonces, si decimos que para 1878, es decir, 10 años después del primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria, ya había 59 preparatorias. Y entonces para 1900 ya había 77 escuelas preparatorias. Esto es a nivel nacional, ¿no? Aunque sabemos que la cuna pues fue en ese momento pues el Distrito Federal, pues hoy la Ciudad de México. Entonces, lo único que vamos a rescatar es pues esta parte de la continuación del año 1901, nada más lo del artículo. No es necesario que rescatemos las fechas de 1878 y 1900, porque como tal en la lectura no le dan una continuidad a cuántas escuelas preparatorias pues hay hasta la fecha, ¿no? Entonces, esas no las vamos a considerar. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? Bien, ahora vamos con el otro párrafo y es a partir de lo de Justo Sierra, con la gestión. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Yo, maestra. Sí. Dice, con la gestión de Justo Sierra al frente de la recién creada Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1905, se aplicaron los acuerdos del Segundo Congreso Nacional de Instrucción, 1890-1891, a las escuelas preparatorias de todo el país. En este momento había... Permíteme. Ahí está. Había muchos acontecimientos y reflexiones de tipo fisiológico y político que preocupaban a los maestros. Sin embargo, en el aspecto didáctico se limitaron a aplicar el método experimental. Bien, muchas gracias. Bueno, de aquí lo que vamos a rescatar únicamente es una fecha que ya mencionaba su compañera, que es 1905, en la cual se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, ¿no? Entonces, esto fue producto también, pues, de ese segundo congreso nacional, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Entonces,
Esto es gestión como tal de Justo Sierra. ¿Sí? Entonces, Justo Sierra es el que va a estar al frente de esta Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Recuerdan que, a ver, voy a regresar por acá. Recuerdan que decíamos que en el segundo congreso, ¿dónde está? Acá está. Decíamos que el segundo congreso hablaba sobre los temas de, acá está. Ahí está. Los temas de las escuelas normales, de la instrucción preparatoria y de las escuelas especiales. Bueno, ya nosotros ahorita habíamos mencionado cuáles eran las características de la instrucción preparatoria. Y bueno, referente a las escuelas especiales, también decíamos que, en ese segundo congreso hacen referencia a estas escuelas de carácter filosófico y político, además de artístico. Y por eso se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a rescatar de ese párrafo es la creación en 1905. De aquí está. Vámonos con el siguiente párrafo. ¿Alguien más que pueda leer? Yo, maestra. Por favor. Con Porfirio Parra como director de la Escuela Nacional Preparatoria, se reafirmó la convicción positivista. En 1906, el doctor Porfirio Parra fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria y con él se reafirmó la convicción positivista y la fidelidad a la doctrina de Gabino Barreda. En 1907 hubo otra reforma y se instituyó que el plan de estudios de la preparatoria se cursaría en 5 años, tal y como lo estableció originalmente el doctor Barreda. Además, el presidente Porfirio Díaz decretó que su enseñanza sería gratuita y laica. Bien, ¿me ayudas también con estos 2 párrafos, por favor? Ya nada más para concluir. Sí. Poco antes de la constitución de la Universidad Nacional, en 1910, el presidente Porfirio Díaz promulgó la ley constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, a la que correspondería perfeccionar estudios que en grados menores se hicieran en las escuelas nacionales preparatorias y en las escuelas de medicina, de ingenieros y de bellas artes, así como desarrollar investigación científica y formar profesores para escuelas secundarias y profesionales. Bien, gracias. De aquí, ¿qué vamos a rescatar? Voy a regresar así. Ahí está. Solo mencionaré, en el año 1906 decimos que el doctor Porfirio Parra va a ser ahora el director de la Escuela Nacional Preparatoria. Ya no va a ser entonces Gabino Barreda. Decimos que con él va a seguir pues esta línea como tal de la convicción positivista. Para 1907 va a haber otra reforma en donde el plan de estudios nuevamente va a cambiar y otra vez van a ser 5 años. Recuerden que para 1891 se establecía que la duración iba a ser 6 años, ya no 5. Bueno, pues vuelven a cambiar para 1907, decimos que se va a cursar en 5 años. Y también en ese mismo año, Porfirio Díaz decreta que la enseñanza debe de ser gratuita y laica, ¿no? Otra vez nos vuelven a señalar que la educación preparatoria debe de ser gratuita y debe de ser laica. Y diremos, bueno, pero ¿por qué señalan otra vez que debe de ser laica? Que no debe de tener como referente pues la teología, la metafísica. Pues todavía había algunos docentes que impartían pues su cátedra
pues inclinados con pues con esta doctrina, ¿no? Y se vuelve a reiterar entonces, dice Porfirio Díaz, que la enseñanza debe de ser, de la escuela preparatoria, debe de ser gratuita y debe de ser laica. Entonces, ¿qué vamos a rescatar de ese párrafo? Solamente la fecha de 1907, ¿sí? En donde se reforma pues el plan de estudios y regresa nuevamente a 5 años. La fecha de 1906, pues donde se nombra como director a Porfirio Parra, pues no le vamos a rescatar, ¿no? No es como que estuviéramos hablando de la historia de la Escuela Nacional Preparatoria. Esa la dejamos de lado. Ahora bien, también su compañera nos decía que para 1910, y recordemos 1910, es la fecha de la Revolución Mexicana. Entonces, para 1910, todavía siendo presidente Porfirio Díaz, va a promulgar la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Ahora, es lo último, digamos, que hace Porfirio Díaz en cuanto a la materia educativa, ¿no? Ahora, haciendo como un análisis entonces de este porfiriato respecto a la educación y a la educación media superior, que en ese entonces decimos es llamada escuela preparatoria, pues va a ser muy importante, yo les decía, va a sentar las bases de la educación. Educación que pues no es, digamos que es la raíz, por eso decía la base, ¿no? De lo que tenemos actualmente. Muchos podríamos decir, no, es que Porfirio Díaz fue un, pues, abusador del poder, reprimía y demás. Sí lo fue. Porque yo les decía en un principio que pues su filosofía tenía que ver con una doctrina positivista, en la cual él pretendía llegar al orden y progreso, pues obviamente, de la sociedad, reorganizándola. Sin embargo, lo que no se contemplaba era los medios que él iba a utilizar para poder llegar a ese orden y progreso. Por lo cual, para 1910 y antes, bueno, unos años antes, pues ya había grupos organizados por campesinos, por caudillos, que no estaban de acuerdo con la manera en la que, pues, el gobierno organizaba, ¿no? Estos grupos, pues, van a surgir con la necesidad, pues, de buscar sus derechos, su reconocimiento como tal, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz, decimos, pues, va a ser muy bueno desde el ámbito... bueno, no él va a ser muy bueno, sino las iniciativas que puede tener en cuanto a la educación, la apertura, la innovación que va a tener. Sin embargo, pues decimos, tiene pues este corte positivista, que no quiero decir que sea malo, solamente que es muy riguroso, siempre está enfocado a la ciencia, a la razón, y que posiblemente, como él decía, ¿no? La sociedad en ese entonces en México pues no estaba preparada, aunque cuando él deja el poder, considera que la sociedad en México ya estaba preparada, ¿no? Por eso él decía que no dejaba el poder. Ahora, en 1910, la ley constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, pues va a establecer los grados en cómo se va a llevar a cabo pues esta educación superior, pero contemplando que debe de haber un antecedente que son las escuelas preparatorias. Entonces, se establece lo que se va a estudiar, por ejemplo, en la jurisprudencia, en la medicina, los ingenieros, las bellas artes, ¿no? Incluso, pues, a él, en su periodo, surge, pues, estas escuelas de bellas artes, ya decíamos, con Justo Sierra, aparece la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, ¿no? Entonces, ya tenía una visión, y vuelvo a repetir, una visión que tenía, pues, una fiel, no tan fiel, pero una copia,
muy parecida a lo que estaba pasando en Francia. En Francia, pues recordemos que estaban pasando después de una revolución industrial, después de una revolución francesa, ya mucho tiempo, el positivismo surge por Augusto Comte como una necesidad de explicar y de organizar esta reconstrucción en Francia. Entonces, Porfirio Díaz trata de copiar eso porque también quiere reorganizar y reconstruir a México, que había pasado bueno, ya había pasado un cierto periodo, pero de esta independencia de México, ¿no? Entonces, pues tiene una intención específica, logra pues muchas cosas, pero bien decimos, pues sí, sí pueden considerarse dentro de un ser tirano, porque pues no nos damos cuenta, o en el discurso pareciera muy bonito el orden y el progreso, pero no explica cuáles son los medios que utiliza para llegar a ese medio, a ese orden y progreso, perdón. Y dentro de ellos, pues está el no considerar como tal los derechos de los campesinos, de este sector tan desprotegido que se tenía, ¿no? Y que, bueno, todavía se tiene desprotegido. Pero bueno, eso es lo que pasa entonces en este porfiriato en cuanto al antecedente o al origen de la educación media superior. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ¿No? Sí, maestra. Bien, ahora vamos a pasar al periodo postrevolucionario, es decir, ya se dio esta revolución. Ahora, ¿qué va a pasar en este periodo postrevolucionario? Así como decíamos, cuando se da la independencia, en México independiente, y que después se va a restaurar esta república. Pasa lo mismo, ¿no? Hay una revolución y ahora entonces hay un periodo postrevolucionario. ¿Qué me pueden comentar o qué es lo que ustedes ubican, alguna característica referente a lo que pasa después de la Revolución Mexicana? ¿Cómo está el país? ¿Cómo se queda? ¿Qué pasa? ¿Qué recuerdan? ¿Qué se imaginan que pasó después de la Revolución Mexicana? Ya ganó el campo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O qué pasó más bien? ¿No? Bien, este periodo postrevolucionario, pues vamos a estar hablando que es posterior, pues obviamente, a 1910. Estaríamos hablando de 1917 con la constitución política, la que actualmente tenemos. ¿Qué otra cosa? Tenemos 1929, este acontecimiento, pues sí puede llamarse mundial, ¿no? El crack en Estados Unidos, el Día Negro, estaríamos hablando de los años 30. Ajá, entonces por ahí vamos a darnos un panorama histórico de lo que pasaba en este periodo postrevolucionario. Vamos a tener que, gracias a esta Revolución Mexicana, se va a elaborar pues una política agraria, ¿no? Por ahí pues nosotros ubicamos este acontecimiento en donde gana la revolución, o bueno, el ideal de la revolución, y se empiezan a hacer la repartición de tierras, ¿no? Esto pues gracias a una política agraria. También se empieza a generar como tal pues una conciencia de clases. Esto que pasa pues en el mundo, ¿no? En Europa. Vemos que pues esto que ya manifestaba Marx en algún momento, pues se va a ver reflejado ya también aquí con nuestras condiciones que parecieran precarias, pero ya empieza a haber una conciencia de clases. Por lo tanto, va a haber una lucha de estas clases. Se va a tratar entonces también de reorganizar o de organizar los sectores del país. Hablando más o menos para los años 1940 y tantos, va a surgir un movimiento que
que es, digamos, derivado de un mandatario, en este caso fue Lázaro Cárdenas. Este movimiento que estoy mencionando, pues es el cardenismo. Este cardenismo va a tener otra visión muy diferente a lo que nosotros pues habíamos considerado, por ejemplo, con Porfirio Díaz y su doctrina del positivismo, del orden y el progreso, ¿no? Cárdenas va a tener más bien una idea de la sociedad y que esta sociedad debe de ser socialista, ¿no? Se debe de pensar en colectivo, en todos los aspectos. Y por eso decimos que pues trata de organizar los sectores como tal del país, el sector energético, salud, educación, estos sectores que son importantes, obviamente, los trata de organizar, pero desde una visión socialista. Dentro pues de lo que él, lo más destacado y lo que más recordar de Lázaro Cárdenas, pues sería esta parte de la expropiación petrolera, ¿no? Donde recupera el sector energético como tal de manos de la industria privada. Lo recupera y ¿cómo lo hace? Pues con ayuda del pueblo. Hay imágenes emblemáticas en donde muchos habitantes, o bueno, muchos pues mexicanos van y llevan sus pertenencias, ¿no? Llevan oro, llevan dinero, llevan animales, llevan productos, en donde los entregan, ¿para qué? Pues para poder pagar esa deuda y recuperar el sector energético. Y pues gracias a eso tenemos nuestra paraestatal que es Pemex, que bueno, ahorita ya también tiene por ahí ya iniciativa privada, pero en su momento pues se trató más bien se recuperó. Entonces, este es el panorama histórico que se tiene en cuanto al periodo postrevolucionario. Pero ahora bien, entonces, ¿qué va a pasar con el ámbito educativo? Bueno, vamos a revisar qué es lo que pasa. ¿Alguien más puede ayudar a leer, por favor? Les presento aquí. El postrevolucionario. Este primer párrafo, por favor. Periodo posrevolucionario. Después de que la universidad obtuvo su autonomía, 1929, en 1931 se implementó una reforma con la que se crearon los bachilleratos especializados, filosofía y letras, ciencias biológicas, ciencias físico-matemáticas, ciencias y letras y ciencias fisioquímicas y naturales. Esta reforma confirmó que en el bachillerato de la EMP tenía una definitiva orientación propedéutica. Zorrilla 2015, página 115. Estos bachilleratos especializados son un antecedente de lo que ahora se conoce como bachillerato universitario, bachillerato general o bachillerato propedéutico. Bien, gracias. Ahora, bueno, aquí tenemos dos fechas importantes. La primera de ellas nos habla que en 1929, es decir, ¿qué será? 19 años después de la Revolución Mexicana, la universidad, que en su momento era Universidad Nacional de México, que así se va a refundar va a aparecer, perdón, en 1910, en la Revolución, en ese año, antes de la Revolución, para 1929 va a ganar su autonomía. Entonces, ahora sí ya la vamos a conocer como la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, ¿no? Entonces, es hasta el año 1929. Esa es la primera fecha. La siguiente fecha va a ser 1931, en donde se implementa una reforma que van a dar pie para la creación de bachilleratos especializados. Ajá, entonces estos bachilleratos especializados van a tener la característica de que van a ser propedéuticos. ¿Recuerdan que decíamos que era propedéutico? ¿No? Bueno,
Estos bachilleratos propedéuticos, bueno, estos bachilleratos especializados, pues van a contar con la característica de que únicamente se van a, bueno, aquellos estudiantes que cursen este bachillerato, se van a preparar para el siguiente nivel, es decir, un nivel superior. Entonces, se iban a especializar, como lo decía su compañera, en filosofía, en letras, ciencias biológicas, físico-matemáticas, ciencias físico-químicas, ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces, era únicamente con la intención de preparar, o sea, brindar estos conocimientos, de dotar de estos conocimientos para un nivel superior. Por lo tanto, estos bachilleratos especializados que surgen en 1931 van a ser un antecedente de los bachilleratos que conocemos actualmente, que serían los bachilleratos generales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Ok, ahora vámonos con el siguiente párrafo. ¿Alguien más que pueda leer, por favor? Yo, maestra. Por favor. A principios de los años 30 del siglo XX, se empezó a gestar el proyecto para integrar un sistema de enseñanza técnica. En este proyecto destacan las aportaciones de Narciso Bassols, quien era secretario de Educación Pública, y Luis Enrique Erro, quien fungía como jefe de Departamento de Enseñanza Técnica. En 1939 se llevó a cabo la Conferencia Nacional de Educación, la cual fue organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, la Confederación de Trabajadores. Ahí se anunció que el Ejecutivo había enviado al Congreso el proyecto de la Ley Orgánica del ¿Le continúas del artículo? Constitucional. Algunos de los aspectos que contemplaba esta ley eran los siguientes. ¿Le continúo? Hasta ahí. No, hasta ahí. Gracias. Bien, a ver, vamos a rescatar entonces. Decimos, en 1931 mencionábamos que aparecen estos bachilleratos especializados que tenían la característica únicamente de ser propedéuticos, ¿no? Entonces, estos estudiantes iban a continuar una formación superior. Pero, ¿qué era lo que pasaba en a principios de esos años 30? También se empieza a gestar como tal integrar una enseñanza técnica, ¿no? Porque pues se requería para que estos estudiantes pudieran ingresar como tal al ámbito laboral y entonces responder a las necesidades que pasaban en ese momento en la sociedad, lo cual era pues la industria, ¿no? Estaba creciendo la técnica, la tecnología. Ahora, entonces decimos que para los años 30, donde aparecen los bachilleratos especializados, pues también surge esta necesidad de tener la enseñanza técnica. ¿Quiénes van a ser aquellos que van a liderar esta enseñanza, o bueno, van a, digamos que a gestar esta enseñanza técnica? Pues tenemos a Narciso Bassols y Luis Enrique Erro. Si ustedes ubican, por ejemplo, por nombres, vamos a encontrar que Luis Enrique Erro es el nombre del planetario del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, ya vemos que por ahí tiene pues un poco de influencia, ¿no? De esta técnica. Ahora bien, para 1939 se lleva a cabo una conferencia. Esta conferencia nacional, bueno, obviamente de educación, va a estar organizada por dos sindicatos, digámoslo así. Uno que era el de los trabajadores de la enseñanza, es decir, maestros, y otro más que era por los trabajadores de México. ¿Qué era lo que pretendían? Pues darle impulso
a la enseñanza técnica. Esto lo iban digamos, lo que se trató en esa conferencia, se iba a anunciar al Poder Ejecutivo para que éste fuera capaz entonces de modificar la ley orgánica del artículo 3º constitucional, es decir, el que estaba pues, enfocado a la educación. Ahora, yo les decía hace un momento, pues, ¿por qué? Porque hay una necesidad. O sea, lo que se quería en ese momento en el país era que ya la gente que estaba, bueno, los estudiantes que ya estaban preparados, digamos, ya tenían una formación académica, pues que trabajaran, que se involucraran en el país, ¿no? Que sirvieran. Pero, pues estaba mucho estaba muy presente, perdón, esta educación de corte propedéutico, específicamente con la educación preparatoria seguida para el nivel superior. Entonces, insisto, en esta conferencia lo que se hace es juntarse se organizaron, perdón, los maestros y los trabajadores de México en la Confederación, tratando de modificar entonces el artículo 3º constitucional. ¿Y qué era lo que trataban de implementar? Bueno, aparece en los siguientes artículos. ¿Alguien más me puede ayudar a leer estos artículos? Yo. Gracias. Artículo 1. La función social de la educación será realizada por el Estado como servicio público o por actividad privada. Ya está, permíteme. Entonces, este primer artículo nos dice que la función, es decir, como un objetivo, la finalidad social de la educación que se impartía, será realizada por el Estado. Y va a ser como un servicio público o por la actividad privada, ¿no? Entonces ya tenemos ahí cuál es la función social de la educación y que debe de ser impartida por el Estado y también puede ser impartida por la actividad privada. Ahora bien, haciendo relación con el artículo 3º, nos dice de los distintos niveles de la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y normal, se debe de impartir como un servicio público, que decíamos hace un momento, y que va a ser facultad exclusiva del Estado. Por lo tanto, los particulares o los privados sí van a poder colaborar con el Estado en esta función educativa, pero se deben de sujetar a las normas legales que establece el Estado. Y esto es algo que todavía es vigente, ¿eh? O sea, así haya escuelas particulares o privadas, deben de sujetarse a los lineamientos que imparte, bueno, en este caso, la Secretaría de Educación Pública. Esto sigue vigente. Ahora, nos vamos con el artículo 44 y esto es algo muy importante. Por ahí creo que Luis Armando quería participar. ¿Me ayuda, por favor, a leerlo? Bien, muchas gracias. Ahora, si decíamos que en este periodo postrevolucionario y específicamente con este movimiento que es el cardenismo, tenía que cambiar la forma de concebir, digamos, la organización de la sociedad. Ya no se pretendía que las personas pensaran de manera individual, ¿no? Yo les decía, pues tiene una visión socialista.
Entonces, lo que nos dice en este artículo es que los planes y programas, así como los lineamientos técnicos del sistema educativo, se iban a fundar en las siguientes normas. O sea, todos los planes y programas. ¿En dónde? Íbamos a reconocer el valor educativo, pero del trabajo productivo y que fuera socialmente útil. ¿Por qué digo? Porque hace énfasis, en productivo y socialmente útil. Porque recuerden toda esta herencia de la doctrina positivista, en donde decíamos que el conocimiento pues podría considerarse como acumulativo, sobrecargado, lleno de tanto conocimiento científico que era pues liderado como tal, como por la disciplina y demás. Entonces, no solamente era el acumular y el acumular conocimientos y seguirse preparando y preparando, sino más bien que esta educación pues generara trabajo productivo y que fuera socialmente útil, no solamente individual. También decimos que la escuela iba a funcionar o iba a tener, una relación con el medio físico y social, ¿no? Entonces no era que alguien entrara, estudiara y se olvidara de todo, no. Iba a tener relación con su entorno. Asimismo, iba a haber, se iba a reconocer la superioridad del trabajo colectivo. Este trabajo colectivo pues iba a ser, digamos, una prioridad en lugar de un trabajo individual, ¿no? Entonces ya nos estaba explicando cómo a través de esos planes y programas, porque recuerden que esos planes y programas pues se aplican desde que el individuo ingresa a una institución, por ejemplo, la escuela, ¿no? En la escuela se le enseña, ahí aprende, va a reproducir un modelo cultural. Entonces, si desde un principio yo le establezco a un estudiante que debe de pensar solo en él mismo o de una manera individual, va a crecer y así se va a desarrollar. Pero si desde un principio en los planes y programas, como lo establece aquí, en esa iniciativa de ley, se le enseña a trabajar de manera colectiva y no solamente en lo individual, conforme se vaya desarrollando y formando académicamente, pues vamos a obtener otro resultado, ¿no? En el que, pues piense de manera colectiva. Entonces, nos dice, por lo tanto, que esta educación, pues es formadora de hábitos, lo que les decía, va a tener entonces, va a llevar a que los individuos contemplen, pues, de manera distinta lo que pasa en el mundo. Bueno, en este caso lo relacionamos en la sociedad o en el país. Por lo tanto, este artículo 44 pues nos dice los planes y programas y esas características, pero aquí lo va a reafirmar en el artículo 53. Todo esto que ya les comenté lo reafirman en el artículo 53. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo. Sí. Dice el artículo 53, la educación en todos sus grados y aspectos se inspirará en los ideales de fraternidad universal y de cooperación internacional que se deberían del concepto socialista de la enseñanza. Bien, muchas gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, volvemos a la misma idea, a la misma línea que se tenía en ese periodo postrevolucionario y que no era propio pues, de México, ¿no? También era, decíamos hace un momento, de lo que pasaba en Europa, de esto que se manifestaba, por ejemplo, en Rusia, un gobierno socialista y demás, ¿no? Entonces, era esta influencia. La educación en todos sus grados y aspectos debe de inspirar ideales de fraternidad universal y de cooperación internacional. No solamente la educación, como pues la podríamos contemplar, que es aquella que va a adoctrinar o va a formar individuos que sean únicamente para obedecer, no. Nos está diciendo que va a haber como tal ideales de fraternidad, de cooperación, y esto pues obviamente
desde un concepto socialista, ¿no? De la enseñanza útil, la enseñanza pues que sea socialmente, bueno, que sea productiva, perdón. ¿Dudas hasta aquí? Sí, maestra. ¿No? ¿Vamos bien entonces hasta ese momento? Sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente apartado, el cual es el impulso a la enseñanza técnica. Ya habíamos hablado un poquito acerca de estos antecedentes, más o menos en los años 1931, que decíamos, hasta 1939. Ahora entonces vamos a darle lectura al primer párrafo. ¿Alguien que pueda leer, por favor? De acuerdo con Impulsa esta ley orgánica, Ajá, de acuerdo con la... el sistema educativo incluía al Instituto Politécnico Nacional, las escuelas vocacionales y de bachillerato, mientras que la educación superior conservaría su autonomía. ¿Puedes continuar con los siguientes dos párrafos, por favor? Sí. Durante la década de los años 40 ocurrieron algunos hechos significativos para el desarrollo del Politécnico, entre ellos la fundación de las vocacionales 5 y 6, así como de la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Macié. En este periodo, el programa de industrialización del país se encontraba estrechamente vinculado al IPN. Su ley orgánica, emitida el 31 de diciembre de 1949, sentaría la base para el porvenir de la educación técnica de México. Este fue el primer instrumento legal mediante el cual el Instituto Politécnico Nacional adquirió personalidad jurídica y capacidad económica para estructurar su enseñanza. Pero además en el artículo 3 quedó establecido que las escuelas de las mismas finalidades del gobierno federal en el país dependerán técnica y administrativamente del instituto. Es decir, se daba al Politécnico capacidad rectora sobre la enseñanza técnica en el ámbito nacional. Bien, muchas gracias. Bueno, le pedí a su compañera que leyera los tres porque pues ahí vamos a sacar un punto importante. El Instituto Politécnico Nacional surge en los años 30. Si no mal recuerdo, es en 1936. A ver, vamos a hacer aquí. UNAM surge en 1910, pero en ese momento se llamaba Universidad Nacional de México, en 1910, ¿no? Obtiene su autonomía hasta 1929. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Ahora, el Instituto Politécnico Nacional aparece en 1936 y hasta 1949 va a tener como tal una ley orgánica. Esta ley orgánica va a permitir que el Instituto Politécnico Nacional ya tenga un carácter jurídico y que ya tenga una capacidad económica para estructurar su enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante que vamos a rescatar entonces en estos párrafos que leyó su compañera es la ley orgánica del IPN que se emite en 1949. En estos mismos años, por ahí nos menciona, ¿no? Aparece que se fundan las vocacionales 5 y 6. Pero esa fecha, bueno, ese acontecimiento pues no lo vamos a considerar porque tampoco es la historia del IPN. Entonces solamente nos quedamos con que en 1949 esta ley orgánica del IPN le da una personalidad jurídica y también la capacidad económica para estructurar su enseñanza. Hasta ahí es lo que vamos a rescatar. Y también hasta ahí es donde nos vamos a quedar el día de hoy.
¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? ¿Qué pasa? No, está muy bien, maestra. Bueno, yo me perdí un poco bien. De acuerdo, pues regrese. Recuerden que tienen que ir haciendo pues un análisis por escrito de estos apartados. El día de hoy pues revisamos únicamente lo que era el porfiriato y el periodo postrevolucionario y un poquito acerca del impulso a la enseñanza técnica. Entonces, vayan elaborándolo. Recuerden que estamos haciendo dos cosas a la vez. Una, haciendo nuestro análisis por escrito de cada apartado y dos, estamos recuperando fechas y acontecimientos importantes para elaborar nuestra línea del tiempo. Ajá, no se nos olvide. Entonces, mañana vamos a culminar pues la lectura y pues ya les comentaré qué es lo que vamos a ver, ¿no? Posterior. Bueno, pues si no tienen dudas, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana.